La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP. En la misma comisión también se aprobaron otras dos iniciativas que tienen que ver con los retiros de fondos. Uno para quienes optaron por las rentas vitalicias y otro que obliga a los morosos de pensiones de alimentos en sacar estos recursos para pagar sus deudas. Vamos a hablar de estos temas con el diputado Karim Bianchi, uno de los autores del proyecto de ley que permite este segundo retiro del 10%. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, mucho gusto. La verdad que sí, es un proyecto que iniciamos hace algunos meses atrás. Tenemos dos proyectos, uno que tiene que ver con renta vitalicia y uno que tiene que ver con el 10%. Lo presentamos el mes de agosto, luego de eso han venido varias copias de proyectos, pero el proyecto original lo presentamos nosotros y tiene que ver, como te decía, con dos grupos de personas que hoy día ven que en diciembre de este año toda la ayuda del gobierno se termina. Las diferentes ayudas que se está entregando tienen fecha de vencimiento, han sido muy focalizadas, han sido ayudas que no llegan a todo el segmento de las personas. Esto, en cierta medida, cumple con mayores expectativas de personas que pueden ver a cabo algún alivio. Hay, en honor a la verdad, hay personas que ya se gastaron su 10%. Es un grupo de personas que son trabajadores muy jóvenes, en su mayoría, que están recién cotizando, o trabajadores extranjeros que también están recién cotizando en el país, o personas que tenían menos de 1 millón de pesos y por lo tanto estaban condenados a una pensión básica solidaria si es que le daba, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad. Por tanto, ese argumento del gobierno, la verdad que no hace daño a las pensiones porque son personas que en el fondo ni siquiera hubiesen tenido una pensión con menos de 1 millón de pesos. O sea, Y el otro diputado, grupo disculpe para entender el punto. Lo que usted nos dice es que aquel argumento que da el gobierno de que en este momento hay gente que o se quedó sin recursos en la AFP o le queda muy poquito y lo puede sacar ahora, no generaría mayores problemas a futuro porque esta gente sí o sí tendría que optar por la pensión básica solidaria. Claro, mire, si algo quedó claro en el primer 10%, yo creo que son dos cosas. Una, que todos los malos augurios que existían, la verdad que hoy día repiten el mismo libreto. Y quienes apoyamos esto repetimos el mismo libreto porque no existe una ayuda del gobierno. Pero además de eso, tienen otro argumento que es el hecho de que algunas personas quedarían fuera. 2 millones de personas ya se gastaron su 10%. Pero son personas que en el fondo tenían muy poco ahorro y no va a existir un daño posterior a la pensión porque esas personas o no iban a alcanzar a tener una pensión, porque con menos de 1 millón no alcanzaban, salvo que con su vulnerabilidad tengan una pensión básica solidaria, o tienen tiempo aún para ahorrar. Nosotros en el proyecto bueno, ahora se discutió la idea de legislar, luego se va a discutir en particular, nuestra idea de proyecto es que este segundo 10% sea de carácter permanente. Vale decir, podamos tener en el tiempo a futuro, ¿no es cierto?, quienes hoy quizás no pueden optar a su 10%, lo puedan hacer después para la compra, por ejemplo, de una vivienda, para un tema de salud, para un tema de alguna inversión, pueda quedar ese 10% a futuro con una acción de reintegro, que es voluntaria. No significa como un autopréstamo. Lo que nosotros pusimos en el proyecto es que quienes, y por eso que ojalá el gobierno se involucre en esta acción de reintegro, es muy importante, copiamos un modelo australiano, que lo que hizo fue que las personas podían sacar y quienes podían devolver a futuro, después podían quedar con esa opción de volver a retirarlo, devolverlo y volver a retirarlo, tener como un ahorro allí para poder sacarlo y que pueda estar rentando. Nosotros lo que hicimos fue copiar ese modelo, ¿sí? Y la idea es que el gobierno ojalá pueda incentivar el reintegro y bonificar como se ha hecho en otros países. O sea, diputado Karim Bianchi, con este proyecto que ustedes, que ya se aprobó en general, lo que se permitiría entonces es que si hay necesidad de sacar el 10% ahora, pues bien, se puede sacar. Si no, en algún momento de mi vida en la que sigo cotizando y tengo una necesidad puntual, como por ejemplo, querer comprarme una casa, necesitar un pie, ¿puedo hacer uso de ese 10%? ¿Eso es? Eso es lo que tiene nuestro proyecto, el carácter de permanente, que es distinto al primero, que era excepcional. Dejar pero con esa opción de reintegro yo creo que también Y de poder, salvaguarda un poco disculpe, y de poder pagar esa plata después, o sea, de reintegrarla al después, fondo de pensiones. pero no obligatoriamente, Perfecto. voluntariamente. Entonces quienes puedan reintegrar pueden tener la opción después de sacarlo. La idea es que la gente lo reintegre, eso siga rentando y lo puedan sacar en algún otro momento y con eso, digamos, se puede incentivar el reintegro. Y la idea es que el gobierno se involucre en esto
como lo hicieron otros países, que a quienes reintegraban a futuro, hacían un esfuerzo de reintegrar, le daban cierta bonificación. Yo creo que también es una opción, porque el gobierno hoy día no se ha allanado nada, lo único que ha hecho es amenazar con la futura reforma de pensiones. Yo creo que no pasa por eso. Lo que pasa es que, obviamente, que nosotros creemos que este proyecto no es lo ideal. O sea, cuando yo presenté esto en agosto, lo hice pensando que de aquí a esta fecha el gobierno iba a presentar un plan B. Y eso es lo que no ha hecho. O sea, lo único que ha defendido es el no poder hacer uso de estos retiros, pero no da alternativa. Y lamentablemente la ayuda tiene fecha de vencimiento. Yo represento una zona que es Magallanes, que ha tenido un rebrote, y por tanto puedo anticipar que si hay otros rebrotes en el país y se repite lo mismo que ha pasado en Magallanes, como se ha dado, la situación económica en otras regiones va a también sufrir un detrimento en los meses posteriores. Entonces va a ser necesario una mayor ayuda. Y yo creo que eso el gobierno no le ha tomado el peso. Yo creo que ha habido una insensibilidad total respecto de poder echar manos a más ayuda. La situación de gente de clase media o gente que tenía algún ahorro o que se endeudó a crédito, ya no da para más. Entonces hoy día ya empieza la situación de cumplir con las deudas que estaban prorrogadas en el tiempo. Diputado Karim Bianchi, en relación a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante con esta iniciativa, y también considerando la postura del gobierno, ¿no? Que dice que, y mencionando también lo que usted nos comentaba de la reforma de pensiones, dice, y la ministra Saldívar lo decía ayer, es contradictorio ocupar los recursos de las AFP que están destinados a pensiones cuando estamos tratando de mejorar el sistema de pensiones bajo una... bajo el concepto de esta reforma, ¿no? Que busca ampliar en un 6% la cotización, etcétera. ¿Cómo ve usted eso? Ese análisis que hace el gobierno de esta supuesta contradicción que pudiese existir. Es que la contradicción nace de quien tiene el poder de hacer el cambio. El gobierno tiene el poder de decir, mire, ¿sabe que esto realmente es contradictorio? Pero no solamente lo digo, hago algo. Entonces, si la ministra dice que es contradictorio, bueno, entonces que diga el gobierno qué va a hacer o qué acción va a tomar para evitar este 10%. La vez pasada fue lo mismo, amenazaron con las pensiones y luego llegó, ¿no es cierto?, el bono de clase media, que también, ¿no es cierto?, tuvo problemas porque no llegó a todas las personas y todo lo que ha pasado después, o gente que lo retiró, que hoy día tiene que reintegrarlo. Entonces, hoy día, ¿qué acción toman ellos para decir, para no solamente opinar que esto puede ser negativo, sino proponer? Eso es lo que no vemos, si no decimos que tenemos la razón o que sea lo que hay que hacer. La idea es que esto sea voluntario y que ojalá la menos cantidad de personas lo utilice. Es verdad, el daño va a ser el mismo más o menos que la vez pasada, cerca de 10.000 pesos que se va a dañar la pensión. Ahora, el daño de la pensión futura igual es relativo, porque si estamos hablando de una persona que se va a pensionar el otro año o que se va a pensionar pronto, claro, el daño puede ser mayor. Si hablamos de una persona de 30, 40 años, todavía le queda un espacio de tiempo para poder, ¿no es cierto?, tratar de mejorar esa situación a futuro, que seguramente con una reforma de pensiones, ese daño con el tiempo, ¿no es cierto?, se va a equiparar quizás a la situación que tenía actual o va a mejorar. Entonces yo creo que hay alternativas más allá de solamente negarse a la posibilidad. Yo creo que lamentablemente ellos mantuvieron un libreto, que era el libreto de decir lo mismo, que después con el tiempo fue desmentido, y nosotros mantenemos el mismo libreto, es decir, mire, las personas tienen una necesidad, la necesidad quizás ahora es mayor, porque la gente aún tenía ahorro en ese momento, tenía capacidad de endeudarse, ahora no la tiene, entonces mantenemos el libreto de decir, mire, hay una necesidad y esto se está ampliando. Entonces el gobierno tiene también que ampliar la ayuda, no se puede quedar con lo que ya hizo, porque ayer dijeron en la comisión, mire, nosotros entregamos tanta cantidad de plata que ha sido bastante la ayuda, bueno, pero esa ayuda hoy resulta insuficiente y tiene fecha de vencimiento. Entonces, yo creo que acá no se trata de decir quién va a tener la razón al final, sino ver cómo solucionamos el problema. Entonces, el gobierno también tiene que allanarse a una solución. Ayer la Comisión de Constitución, diputado Bianchi, se aprobó casi por una unanimidad. Hubo solamente un voto en contra de la idea de legislar. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que primero siga el camino este proyecto y se logre aprobar? Y segundo, desde Chile Vamos también han dicho que se van a presentar indicaciones a este proyecto. Por ejemplo, generar ciertas condiciones para la entrega, que se le entregue a personas que efectivamente hayan perdido el empleo o que efectivamente hayan tenido una reducción de los ingresos y que no sea general, como fue el primer retiro del 10%. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se ingresen ese tipo de indicaciones y que finalmente se conviertan en condiciones para que desde Chile Vamos se pueda aprobar esta iniciativa?
A ver, el éxito del primer 10% yo creo que pasó porque no tenía tantas condiciones, era sin letra chica. Hoy día yo sé que, y la vez pasada también, anunciaron que iban a hacer indicaciones, después con el camino del tiempo las sacaron. Yo sé que una forma de decir, mira, esto está mal porque le va a llegar a personas que tienen más recursos. Bueno, personas que tienen más recursos le van a entregar dinamismo a la economía y quizás va a ser el dueño de la empresa y le va a llegar por alguna razón, por un círculo virtuoso, le va a llegar al trabajador o de alguna manera va a haber más recursos en la economía. Por tanto, yo creo que no es un efecto negativo. El tema de los impuestos, bueno, yo creo que hay otra forma de recaudar esa cantidad de impuestos que tampoco es una cantidad mayor. A ver, yo creo que el primer 10% fue un anticipo de lo que pasó el 25 de octubre, de que la gente, la ciudadanía, puede cambiar el sentido de la política. Y lo que yo vi en esa votación fue algo que no vi en las votaciones anteriores, a diputados votando o a senadores votando lo que quizás era contrario al sentido de lo que pensaban o de lo que defendían. Y ese es un triunfo de la ciudadanía. Cuando yo partí esto, lo que tú me señalas fue la principal crítica en las entrevistas. Me decían, pero usted, y me recuerdo una en específico, me dijeron, ¿usted tiene agua para la piscina para lanzarse con este proyecto? Entonces yo le dije, mire, la verdad que yo prefiero lanzarme a lanzarme cuando el agua ya está hasta el cogote. Entonces, en el camino yo creo que va a pasar eso, que los parlamentarios van a tener tal presión y lamentablemente no es una presión antojadiza, es una necesidad. Y con eso no se puede jugar. Entonces yo creo que en ese momento, y ya puedo dar un antecedente que ha cambiado. Cuando yo hice el 10%, invité a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Constitución. Ninguno quiso firmar, ninguno en ese momento. Salvo la diputada Giles, pero me dijo, yo quiero ser la autora. Y le dije, no, porque el proyecto es mío. Y presentó después uno ella, ¿no es cierto? Y también me invitó a mí. Pero fue la única que dijo, mira, voy a apoyarlo, y días después presentó otro. Pero en ese momento ninguno de los que votó ayer a favor, bueno, salvo el diputado Alessandri que mantuvo su voto, estaba por aprobar este 10%. Entonces, eso a mí me hace pensar que con el tiempo, de agosto hasta ahora, ya se cambió la voluntad de la gran mayoría de los diputados de Constitución. Y me imagino que lo propio va a pasar con los diputados del Congreso. Van a tratar, ¿no es cierto?, de decir, mire, hay personas que no le llega, van a tratar de decir hay personas que no se lo merecen, pero yo creo que hoy día, y así yo creo que es lo que corresponde, la ayuda tiene que ser sin condiciones y ojalá llegar para todos los grupos de personas, porque en la economía, en definitiva, la plata no tiene un nombre y un apellido, la plata está en movimiento, y mientras la plata esté en movimiento, puede ser igual un círculo virtuoso para que le llegue a los grupos que quizás hoy día no tienen la posibilidad, pero de una otra manera se va dinamizando la economía y yo creo que eso es positivo, que hoy día se requieren recursos frescos para inyectar dinero en efectivo, para poder pagar cuentas. Yo no me quedo con esa imagen de que algunos dijeron, mire, se compraron televisores. Claro, si la gente está encerrada en sus casas, o se compraron computadores. Claro, si la oficina se llevó a la casa, la escuela se llevó a la casa, las impresoras son necesarias, la necesidad cambió, el hogar se transformó en un lugar donde se habita más horas y me imagino que también requiere de otros elementos tecnológicos o a veces que puede ser, no sé, es la plata de la plata de las personas y pueden comprarlo en cualquier cosa, pero yo creo que la mayoría de las personas pagó deuda, compró cosas de primera necesidad y eso me parece importante. De hecho, hasta el ministro de Economía, ¿no? Lo mencionó en algún momento, diputado Bianchi, de que semanas después de que se había concretado el primer retiro del 10%, que esto efectivamente le había dado movilidad a la economía. Y de hecho, y esto para ir cerrando y a base de comentarios, generó cierta molestia, ¿no?, al parecer, en los parlamentarios de Chile Vamos, que algunos siguieron hasta el final con la opción de rechazar el primer 10% porque desde el gobierno daban instrucción o bien decían que iban a haber una serie de consecuencias negativas y después ellos mismos dicen y reconocen ahora que hasta el mismo gobierno dijo que no había sido tan malo como se pensó. Por lo tanto, claro, cuidado, hijo. Pero por eso quizás pueden haber ciertas reacciones equivocadas al respecto, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que hoy día, por eso que molesta que el argumento sea el mismo. Que yo creo que el libreto debe haber cambiado un poco, pero presentan, o sea, si yo coloco los argumentos del gobierno del primer 10% y lo coloco ahora, era copiar y pegar. O sea, es el mismo argumento, entonces por eso molesta un poco porque ya yo creo que los distintos programas que también se han tomado un poco estos temas, ya quienes estaban totalmente contrarios ya un poco se abstienen de opinar en esta materia porque yo creo que quedó claro
que acá en una primera etapa había una acción de amedrentar a las personas, a los parlamentarios a los cotizantes. Entonces, la realidad fue muy distinta. Lamentablemente, la necesidad es hoy día muy fuerte. Como tú señalabas en un primer comienzo de la entrevista, había un grupo de personas que también había quedado excluida, que eran las personas con renta vitalicia. Por eso que igual hicimos un proyecto que es una situación bastante complicada, porque son personas que cedieron su fondo a una aseguradora a cambio de tener una renta garantizada, ¿no es cierto?, de manera vitalicia. Entonces, dejan de ser dueños de sus fondos. Entonces, lo que hicimos fue primero hacer un proyecto de resolución pidiendo un bono para quienes están en el sistema antiguo, que también están excluidos de toda ayuda, y para la gente que está con renta vitalicia. Eso no ocurrió, por lo tanto, lo que hubo que hacer ahora, ¿no es cierto?, fue el hacer un proyecto para permitirle adelantar, ¿no es cierto?, el pago de cuotas a estas personas para homologar la situación del 10% de la AFP con la de renta vitalicia para que no queden excluidos. De hecho, diputado, nos quedamos en el tema del 10% y no mencionamos estos otros dos proyectos. Este que tiene que ver con las rentas vitalicias, que en la votación del día de ayer solamente tuvo 2 abstenciones y 10 votos a favor, y también el de los morosos de las pensiones de alimentos, que se aprobó por unanimidad, y en esa instancia entonces los parlamentarios se pusieron de acuerdo para que finalmente no se convirtiera en un retroceso y que quienes están demandando por pensión, quienes estén demandados, estén obligados a sacar esas platas para pagarla a quienes corresponda. Sí, ahí hay bueno, terminando con estos dos grupos de personas, yo creo que ahí se cumple con unas mayores expectativas. Son casi 700.000 personas que están en renta vitalicia, que por lo demás se motivan a estar en renta vitalicia. Un vendedor, ¿no es cierto?, de pensiones, ¿no es cierto?, que el agente de pensiones gana el doble porque una persona le compra en renta vitalicia a que porque le compre, ¿no es cierto?, estar en una AFP. Entonces la gente se motiva más a ir para allá porque la oferta es mejor. Pero en definitiva las pensiones son igual de malas. Y la situación de la morosidad en las pensiones de elementos llega a cerca de un 90%. Me imagino que con la pandemia esto aumentó. Y es una situación gravísima. Cuando hablamos del 90% de deuda de pensión alimenticia en Chile, estamos hablando de lo que está formalizado en algún tribunal, que está pactado entre ambas partes. Pero eso hay que ampliarlo a mucha gente que no denuncia o que está, ¿no es cierto?, por buena fe o por buena relación, pagándose la pensión, y esos casos aún son mayores. Entonces tenemos un nivel de deuda de pensión que tenemos que abordar no solamente con el 10%, sino que acá yo creo que hay que hacer una reforma profunda, porque claro, es una manera de sacar plata para poder pagar las deudas de los hijos sobre todo, pero que acá hay un problema aún más grave, en el caso, ¿no es cierto?, sobre todo de los menores, en caso también deudas familiares de adultos mayores. Nosotros teníamos en nuestro proyecto una acción de subrogación, que se llama, que permitía que la persona a la cual se le adeudaba pudiese ir directamente al tribunal. Luego se presentó otro proyecto que regula directamente esto, pero que en definitiva me parece que es lo mismo, que ahí habrá que hacer alguna fusión, algo así, porque creo que lo importante, bueno, es que no tenga que voluntariamente la persona deudora tener que ir a cobrar su 10% para que así luego, ¿no es cierto?, a quien se la deuda vaya a cobrarlo, sino que pueda directamente la persona que está hoy día sin los pagos cobrar esa es parte de ese 10%. Me parece bien, porque mucha gente que incumplía con la pensión no quería ir a cobrarlo, salvo que, ¿no es cierto?, tuviera suficiente plata para quedarse con un saldo. Pero la mayoría que tenía 1 millón de pesos, por ejemplo, pero debía 2, 3, no lo hizo. Entonces yo creo que ahí también eso generaba cierta expectativa y no se cumplió. Entonces con esto yo creo que también se está cumpliendo con otra injusticia que no tiene nada que ver con la pandemia, que no tiene nada que ver quizás cómo se está abordando, pero que es una situación real de nuestro país. Sí, para cerrar, diputado Bianchi, en este tema, ¿no? Y lo conversamos antes de iniciar la entrevista, quizás haría falta, ¿no?, una normativa que de alguna manera pueda regular el pago de las pensiones de alimentos cuando usted habla de que un 90% de las pensiones de alimentos que están acreditadas tienen deuda, y usted decía también, imaginémonos aquellos que tienen un acuerdo de palabra, que no han ido a tribunales, etcétera. Quizás partir por ahí, ¿no? Quizás la pandemia nos hizo darnos cuenta de una situación grave con las pensiones de alimentos y que de alguna manera se tiene que regular. Sí, que la segunda situación de que hay acuerdo de palabra se da mucho porque normalmente cuando hay una relación afectiva, ¿no es cierto?, no quiere dañar a una persona a la otra persona con la cual tuvo una relación, ¿no es cierto?, que tienen hijos. Entonces, por no dañar, no se acude a un tribunal. Y eso
Yo no sé qué porcentaje está formalizado y qué no, pero me imagino que deben ser muchas personas que primero quieren arreglarse a la buena. Y ahí hay un nivel de incumplimiento muy alto, sobre todo, no solamente en el caso de los hijos, a veces de las parejas, ¿no es cierto?, de los matrimonios, que ahí ya se incumple la persona porque, no sé, todavía queda enamorada o todavía queda alguna relación, ¿no es cierto?, afectiva, no acuden al tribunal. Y ahí nosotros, creo que fue el primer proyecto que hicimos, del tema de la notificación. O sea, desde allí está mal hecho el sistema, de que yo tengo que saber la dirección y a veces, no sé, la relación se rompió hace 20 años y cada persona hizo su vida, su pareja, su hijo, pero resulta que, no sé, en algún momento, por ejemplo, el hijo quiere estudiar y se necesita de poder, ¿no es cierto?, cumplir con la pensión y tienen que salir a buscar a donde esté esta persona, que puede estar extranjero en otra ciudad o en otro, o no saber el domicilio. Desde allí no se le puede dar la responsabilidad a la persona de tener que poco menos salir a buscarlo y entregarle al tribunal. Echa la pega, tome, vaya a notificar. O sea, desde el momento de la notificación está mal. Y además que este país, las rentas tampoco están formalizadas de buena manera. O sea, un trabajador público, por ejemplo, se le cotiza por un mínimo. Y algunos, ¿no es cierto?, muchos casos que están a contrata y resulta que su sueldo es otro, o muchas personas boletean, o muchas personas tienen una cotización pero que no es su sueldo real. Entonces, bajo ese, digamos, vacío que existe en normativa laboral, termina, ¿no es cierto?, perjudicándose a quien debe recibir la pensión, porque el cálculo que se hace es bajo digamos, un sueldo que está formalizado, pero que en definitiva no es lo real. Entonces, yo creo que hay que avanzar mucho en eso y en las medidas, ¿no es cierto?, de cumplimiento. O sea, que realmente exista cumplimiento porque se puede notificar 1, 2, 3 veces y si no encuentra a la persona, simplemente no paga. Entonces, la ley quizás está bien hecha, pero el cumplimiento de la ley es la que hay que mejorar. O sea, quien no paga debiese tener alguna sanción económica o otro tipo de sanción que en el fondo haga que tenga que cumplir. Muy bien, pues diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por hablar de estos temas junto a nosotros. Estaremos haciendo un seguimiento, por supuesto, de lo que ocurra con estos proyectos que generan también tanta tensión por parte de la ciudadanía. Así que muchas gracias, diputado. Gracias a ti, Gabriela, a tu hijo que estaba por ahí, también Se vio la cruzó un par entrevista. de veces el pobre. Está bien, eso es parte del teletrabajo, así que y saludar a toda la gente que sigue el canal de la Cámara y que sé que este tema en particular Sí. ha causado mucho interés. Y eso habla, ¿no es cierto?, de una necesidad que tenemos, no por un interés en el tema previsional, sino por la necesidad que tenemos. Entonces, ojalá que esto salga rápidamente y que los diputados de los distintos sectores, en vez de colocar trabas a esto, lo que hagan es buscar cómo se saca lo más rápido posible y sea un beneficio universal sin letras chicas. Gracias, diputado Karim Bianchi, que esté muy bien. Gracias, que esté bien. Gracias. Igual. El diputado Karim Bianchi, autor de uno de los proyectos que permite el segundo retiro del 10%, conversando sobre estas y otras iniciativas que tienen que ver precisamente con los ahorros previsionales.